Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias al catering por servirnos tan bien, tan rápidos y por habernos quitado el hambre, que efectivamente la teníamos. La siguiente presentación, que quedaba pendiente el cambio que hicimos por la mañana, es nuestra aportación este año, que ha sido un poco una reflexión de cómo vamos moviendo la gestión del hospital al respecto de la transición de los pacientes pediátricos a la edad adulta. Tenemos amplia experiencia y, por desgracia, no buena, y creemos que los protocolos que se están aplicando a otras enfermedades quizás más relevantes, por ejemplo el trasplante, sean en cualquier caso posibles de adaptar al paciente con anomalías vasculares congénitas, que por desgracia, y como todos sabemos, es un paciente crónico y al que en pocas ocasiones podemos curar completamente. Bueno, estos son imágenes de La Paz hace 30 años y ahora, y en estos 30 años pues ha ocurrido pues la transición de la que vamos a hablar, y un poco representa el camino de un paciente que nace con una enfermedad incurable, en este caso con una anomalía vascular congénita que no tiene cura. Aunque algunas tienen mejor pronóstico, pero este año se cumplía el 50 aniversario de La Paz y se le ocurrió al hospital organizar una especie de conmemoración entre pacientes que habían nacido en este año, en el 2016, con una enfermedad, y juntarlos y unirlos a pacientes que habían tenido la misma enfermedad hace 30 años. Y esto nos ocurrió con un síndrome de Faces. Nació un niño con síndrome de Faces y bueno, pues se me ocurrió que Elba, que tiene ahora 31 años y que acaba de tener su primer hijo, a la que atendí hace 20 y tantos años, o 30, ya no me acuerdo cuándo, pues había pasado por la misma experiencia. Entonces el hospital decidió reunir a varios pacientes con 3-4 generaciones de diferencia, o 3-4 décadas de diferencia, y que conversaran durante una mañana en un ambiente distendido sobre las experiencias que habían pasado los pacientes adultos y las experiencias que habían pasado lo que estaban pasando ahora los padres con un niño de 2, 3, 4, 5 meses, que obviamente se lo sabían ya todo del síndrome de Faces, pero les faltaba el recorrido de una familia. Y ver a una chica de 31 años, que es madre de familia, feliz, después de haber pasado por la experiencia de un Faces, pues resultó muy positivo. Y en este contexto, pues los hospitales están preparando para mejorar la calidad asistencial en base a esta transición de la edad pediátrica a la edad adulta. La transición sigue siendo una experiencia insatisfactoria para muchísimos jóvenes y sus familias. Hay información acumulada sobre el incremento de morbilidad y mortalidad cuando esta transferencia no es adecuada en el paciente con enfermedades crónicas, y hay un porcentaje elevado de pérdida de órganos, pues os he hablado del trasplante, en niños con trasplante renal, en los que la transición no se realiza desde el servicio de nefrología de niños a adultos de forma adecuada. La problemática viene por todos los sitios, por parte del paciente y la familia. Hay una ligazón afectiva al pediatra, miedo al cambio, a que el médico de adultos desconozca los antecedentes, hay riesgo evidente en el cumplimiento de la medicación. Por parte del especialista pediátrico hay un deseo de conocer la evolución a largo plazo, hay dispersión de la asistencia de adultos en hospitales, siempre hay falta de tiempo, por supuesto, y para un especialista en pediatría la adolescencia comienza a ser un problema. De hecho, también están floreciendo los hospitales pediátricos las unidades de adolescentes. Y por parte del especialista de adultos, pues hay siempre un rechazo, no frontal, pero sí hay una especie de dificultad a tratar a un paciente que lleva 20 años o 25 años, una familia que está afectivamente ligada al pediatra o especialista pediátrico, y por supuesto pues hay muchas especialidades de adultos que tienen un insuficiente conocimiento de la patología congénita, y si hablamos concretamente de anomalías vasculares congénitas, pues bueno, hay especialidades que lo llevan fenomenal, como la dermatología, que pueden ver igual un recién nacido que un anciano, porque forma parte de lo intrínseco de su especialidad. Hay especialidades quirúrgicas como la cirugía plástica que lo llevan también bien, pero no existe la cirugía vascular neonatal, por ejemplo, ni la cirugía vascular en la infancia, y no tienen formación la mayoría de los cirujanos vasculares en la patología pediátrica. Incluso los urólogos infantiles y los urólogos de adultos son casi, por decirlo así, especialidades complejas y diferentes.
Y desde luego hay especialistas que no están aquí hoy, que no están nunca y que no los veremos nunca ni en la ISBA, que son cirujanos ortopédicos, cirujanos generales y ginecólogos, que aunque tienen en sus manos numerosos pacientes con anomalías vasculares congénitas, pues no han caído todavía en el interés de esta patología. Y ya pues el ejemplo más flagrante son los pediatras, cuya relación con los internistas pues no existe, básicamente, y entonces esto es una lucha en nuestro campo pues prácticamente diaria. Y este es un ejemplo, pues un paciente que se ha saltado 30 años de su vida de ser atendido de niño y que aparece 30 años después con una colostomía, con una malformación sin tratar, con un flexo de rodilla, con un dímero D por las nubes, y solo cuando ya la enfermedad empieza a ser potencialmente mortal, entonces se asustan, y encima este pobre paciente que podía estar con su colostomía cerrada, con su malformación tratada, y con una mejoría clínica significativa, ahora lo único que le importa es que no puede andar y tiene un flexo de rodilla. Y claro, operar o implantar prótesis de rodilla en este paciente, pues ahora mismo es una dificultad añadida que se hubiera tenido que evitar con una transición satisfactoria desde la pediatría hasta la edad adulta. Nuestro hospital, de hecho, este año se ha propuesto como una de sus líneas bases hacer una guía de buenas prácticas sobre el proceso de transición, y obviamente pues, bueno, hay un grupo muy importante de pacientes, desde los niños diabéticos hasta los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal crónica, y hemos decidido subirnos a este carro, al programa oficial del hospital, para gestionar pues que todo este proceso se haga de la forma más satisfactoria para el niño. Y algunos ejemplos pues los llevamos viviendo toda la vida: malformaciones severas, arteriovenosas y difusas del pie, que hemos tratado durante años. Yo creo que las he presentado ya en ocasiones. Lo que hemos luchado niños décadas, me vienen los nombres, prácticamente son como hijos míos. Hemos intentado hacer todo hasta llegar al colgajo libre, ver fracasar el colgajo libre, y cómo estos pacientes, cuando llegan a una madurez psicológica, aceptan todos la amputación que no habían aceptado durante los primeros 15 o 20 años de su vida, y por fin ves a un niño que, a pesar de estar amputado, en este caso un adolescente, sonríe, cosa que no había hecho durante toda su vida, y nos planteamos cuáles son los retos a los que nos enfrentamos a la hora de aconsejar en esta transición. Lo mismo nos pasa con muchas malformaciones del área genital, son muy fáciles de llevar mientras los niños no tienen actividad sexual, pero al llegar a la adolescencia se presentan como si fuera un drama en su vida al tener estos problemas. Los objetivos del proceso de transición del paciente con anomalías vasculares congénitas pues deben ser reconocer las patologías que corresponden inicialmente a cada segmento de edad, hasta vemos como la literatura médica sigue hablando de hemangioma, y todavía vemos especialistas en mi hospital que vienen a pedir tratamiento con propanolol para hemangiomas en el adulto, concretamente los cirujanos ortopédicos con cierta frecuencia, también cirujanos generales con malformaciones venosas digestivas, implantan o vienen a preguntar protocolos de propanolol, incluso oftalmólogos para supuestos hemangiomas de retina. Hay que reconocer la enfermedad, hay que garantizar el seguimiento a largo plazo por el especialista involucrado en el área anatómica, y nos toca ir a visitar al gastroenterólogo de adultos, explicarles qué es un Blue-Rubber-Bleb Syndrome, cómo funciona, si decimos tratarle con rapamicina. Digamos que es un pequeño calvario que cada especialista de adultos que desconoce la enfermedad le tienes que dar una pequeña sesión clínica de cómo son las anomalías vasculares, cómo evolucionan, cuál es su historia natural y cuál es el tratamiento que recomiendas, pero a sabiendas de que él tiene que ser el que se haga cargo del paciente a largo plazo. Otro problema es prevenir las complicaciones características del cambio hormonal. Yo creo que durante muchos años todos hemos creído que los cambios hormonales venían fundamentados por las hormonas sexuales. Decíamos que las niñas con embarazos, con toma de anovulatorios, durante la menarquia, incluso las mujeres durante la menopausia, veían exacerbaciones de sus cuadros clínicos, y resulta que tienen poco que ver los andrógenos, estrógenos y progesterona, y quien está verdaderamente liada en todo el cambio hormonal que se produce durante los cambios de edad es la hormona de crecimiento. Es imprescindible que el paciente y la familia tengan una percepción de contacto fluido entre especialistas pediátricos y del adulto, que los procedimientos quirúrgicos se ven de forma conjunta y con técnicas consensuadas. Yo creo que esta es la primera vez en la historia de la paz que dos cirujanos ortopédicos, un cirujano vascular y un cirujano pediátrico, se unen para un mismo procedimiento quirúrgico complejo, que era la reposición que presentaste también la doctora Marín de una prótesis de cadera en una mujer joven que no podía andar y con una malformación venosa masiva que afectaba a todo el glúteo y el muslo.
Hemos considerado que la adquisición de habilidades necesarias para el proceso de transición en un paciente con anomalías vasculares congénitas tiene que saber cuál es el tipo de malformación que tiene, conocer la medicación y sus dosis, familiarizarse con el tipo de intervenciones, manejar el impacto de la enfermedad en su vida familiar, conocer al equipo médico, por supuesto, conocer las pruebas diagnósticas, su historia clínica, cosas que parecen elementales, pero que vemos que no se cumplen en la transición de niños, porque por diferencias étnicas, culturales, sociales, muchas de estas cosas que nos resultan sencillas de entender no ocurren y vemos que repercuten negativamente en el niño. He tratado a Eloisa durante los últimos 15 o 20 años y para mí fue completamente diferente tratarla cuando venían sus padres a la consulta hasta que ella decidió que sus padres no venían más a la consulta y que esto lo llevaba ella sola y que sus padres no iban a opinar nada del proceso de su enfermedad, que posiblemente sea mortal y que le acorte la vida significativamente, pero ves la evolución psicológica del niño, del adolescente y del adulto y marca mucho el curso de la enfermedad, es la toma de decisiones psicológicas. Si vamos concretamente a analizar los tumores vasculares, hay poca repercusión. La verdad es que pocos tumores vasculares generan conflicto en la transición, puesto que todos involucionan y los que no involucionan o se tratan quirúrgicamente pues no lo van a causar. Al final solo vemos problemas cosméticos. Los tumores vasculares generan problemas cosméticos, pues como ejemplo Natalia, que aunque le extirpamos un hemangioma cirano de la nariz, creíamos que era un magnífico resultado, tiene una hermana gemela. Y la hermana gemela no tiene la nariz como ella, y aunque viene a la consulta todos los años y le decimos que está guapísima, que tiene una nariz perfecta, dice que no es la de su hermana y pide una rinoplastia, que seguramente pues, no necesite ni haya que hacérsela, pero subsiste crónicamente todos los años en la consulta pidiendo un tratamiento probablemente innecesario. También conocéis posiblemente, porque lo he presentado muchas veces, el caso de este ridge facial tan agresivo, tan espectacular, que evolucionó tan bien, y que, sin embargo, pues 25 años después, sigue viniendo a la consulta, se hizo su primer relleno para mejorar la netodermia residual, no había ningún problema óseo, pero sigue viniendo a pedir su lipofilling, a pedir su relleno, y bueno, pues, llegará el momento en el que tendrá que aceptar que siempre tendrá la hemifacies izquierda distinta de la derecha. Algunas veces el resultado en el tratamiento de los tumores vasculares a largo plazo tiene pocas secuelas, pero a veces tiene muchos. Y el manejo cosmético pues, va a durar toda la vida y la dependencia de estos pacientes de las correcciones que se pueden hacer desde el punto de vista estético son innumerables. Más complejo es la transición del paciente con malformaciones vasculares, porque hay que pronosticar la progresión de la enfermedad, hay que evaluar el riesgo de embarazo, hay que ver cuál es el impacto, en este caso, por ejemplo, de la rapamicina, que es el tratamiento estrella, por decirlo así, en este grupo de pacientes a largo plazo. ¿Cuándo empezar un tratamiento anticoagulante? Es una duda eterna que no sabemos. Nuestros hematólogos nos dicen que no utilicemos nunca la heparina en el preoperatorio de niños para mejorar su estado anticoagulante preoperatorio. Sin embargo, a los 16, a los 18, a los 20, 22, ¿cuándo empieza el riesgo de tromboembolismo pulmonar? Obviamente tenemos que pensar en las secuelas que puede dejar una malformación vascular y finalmente tenemos que pensar en minimizar la repercusión ortopédica, porque cuando uno ve pacientes a largo plazo con anomalías vasculares congénitas de las extremidades, sobre todo, ve que forman un grueso grupo de problemas con difícil tratamiento si no se manejan de forma precoz. También algunos de nosotros hemos visto en la consulta, Beatriz, yo y seguramente más especialistas, a esta mujer de 80 años. ¿Quién iba a decir, cuando planificar la repercusión de la enfermedad, que una malformación arteriovenosa iba a cursar durante 80 años sin producir ni sobrecrecimiento, ni ulceración, ni sangrado? Digamos que está en un estadio 1 de Schrödinger permanente. Se publicó en el New England como Parkes-Weber, yo creo que no es un Parkes-Weber, pero en cualquier caso es una malformación arteriovenosa que milagrosamente no ha producido ninguna complicación grave durante 80 años. Hay pacientes que vemos por primera vez con una malformación, también he presentado esta paciente algún día, nunca sabremos cómo va a evolucionar, cuál es el riesgo tromboembólico, qué hacer, cómo tratar dilataciones tan severas, es que esta niña puede morirse cualquier día, tenemos que informar sobre la evolución a largo plazo a los padres y desconocemos absolutamente esa posibilidad y eso genera angustia en el fenómeno de transición.
El embarazo es un día a día complejo. Marta, que aparecerá después también en otras imágenes, quería operarse finalmente de sus dilataciones venosas aberrantes antes de quedarse embarazada. Al final ganó lo contrario, se quedó embarazada antes de operarse al evaluar los riesgos y resulta que no tuvo ningún problema, tuvo su primer hijo y ahora ha decidido que tiene el segundo y ya sospechó que no se va a operar nunca después de tener 2 hijos. Hemos descubierto hace poco que sí, efectivamente el tratamiento con rapamicina puede producir secuelas graves a largo plazo y estamos tratando recién nacidos con rapamicina, no sabemos por cuánto tiempo y no sabemos si verdaderamente le estamos quitando la fertilidad, y habrá efectos secundarios que descubriremos a largo plazo, pero uno se puede imaginar que si los 18 primeros años de vida de un niño están bajo un fármaco que potencialmente afecta a la espermatogénesis, podamos generar una zoospermia definitiva. ¿Y qué decir de las secuelas? Un tema que me preocupa cada vez más. En aras de quitar una malformación linfática se genera un problema mucho mayor, que es en este caso una amastia, una parálisis facial, una parálisis del espinal. Vemos algunas escápulas aladas gravísimas de tratamiento muy complejo solo porque se quiso quitar una malformación linfática de forma agresiva, cuando una malformación linfática no es un sarcoma y no debe operarse de forma radical en los primeros años de vida. Y finalmente, como decía, el tratamiento anticoagulante, en el que afortunadamente por lo menos empieza a haber ya protocolos de tratamiento, y ya incluso entre mis familiares ya veo que dejan el Sintrón y que pasan a medicaciones orales mucho más cómodas. Pues también tenemos ya acceso en el niño a medicaciones orales y solo nos falta saber cuál es el timing, cuando un niño con una dilatación venosa severa con riesgo de tromboembolismo pulmonar debe empezar este tratamiento, si a los 15, si a los 20, a los 25, y para eso pues probablemente haya que agrupar a los pacientes, ver protocolos tanto con dabigatran, que es el protocolo, ensayo clínico, como con rivaroxaban o como apixaban, que son los 3 que se están utilizando en la actualidad. Y al respecto del seguimiento ortopédico, cuanto peor lo llevemos, más pronto habrá que implantar prótesis a los pacientes. Estamos ya viendo pacientes que, si están mal llevados, se empiezan a llevar prótesis de rodilla y de cadera con 30 años. Obviamente el pronóstico ortopédico es muy malo. Cuanto mejor cuidemos a los pacientes durante todo el proceso de transición, más fácil será que no necesiten una prótesis por dolor inmanejable o por artrosis precoz, o que decidan amputarse la extremidad en el contexto de un dolor inmanejable. Y obviamente siempre viene a nuestra conciencia los pacientes que hemos conocido, tratado durante años y que han fallecido por no aceptar amputaciones que probablemente hubieran salvado su vida y que con un buen manejo rehabilitador hubieran conseguido mejorar su calidad de vida. De hecho, este paciente es el único paciente que tenemos con síndrome de Proteus. Todos los que habían estado previamente diagnosticados de síndrome de Proteus no lo eran, y este sí lo era, y después de su amputación ha sido el campeón de España de tenis sobre silla de ruedas y ha sido paralímpico y quedó cuarto en los Juegos de Río de Janeiro. Finalmente, tenemos un grupo de enfermedades, y este es un caso reciente que me ha dado la doctora Cebrián, que no sabemos ni qué son, ni cómo tratar, ni explicar a los padres qué va a pasar. Es una malformación torácica, tiene flebolitos, con lo cual de venoso debe tener algo, pero también tiene quistes, con lo cual probablemente también sea linfático. Lo que ocurre es que el arteriograma es completamente normal, tiene un sistema arterial absolutamente en el que no se ve ni una sola rama aberrante, pero el venograma es absolutamente patológico, con una vena de drenaje intrapulmonar masiva, con varias ramas. Hemos esclerosado, hemos embolizado, hemos colocado una Amplatzer, pero ¿cuál va a ser el futuro a largo plazo de esta malformación? Puede establecerse aquí un trombo y matar al paciente por tromboembolismo pulmonar masivo. ¿Tenemos que operarla? ¿No tenemos que operarla? Bueno, no tenemos ni idea. Son malformaciones como las que hemos visto esta mañana en los casos de neuromiopatología, que todavía están por diagnosticar, y las que el futuro nos dirá. ¿Cuál es nuestro punto ahora mismo? ¿Cuál es nuestra situación? Pues que el Comité de Anomalías Vasculares Congénitas acuerda la transferencia, se hace una información escrita sobre la unidad de adultos. Esto lo estamos evitando con el trato personal, que es lo que estamos haciendo con la doctora María y la doctora Mendieta en el caso de los pacientes con anomalías vasculares que van a seguir a cargo del servicio de cirugía vascular. Se hace un informe completo sobre la historia del paciente, una copia de los últimos resultados de resonancias, angiografías y hematología
patología, se hace la primera visita conjunta a la unidad de adultos. En nuestro caso no está siendo la primera, está siendo la primera y la 50ª. Se asume que los ingresos sucesivos sean en el hospital general y no en el pediátrico. Se hace la última visita a la unidad pediátrica y entonces se considera la transición completa. Y ahora un poco, pues Covadonga os va a explicar cómo ve el cirujano vascular de adultos el inicio de esta experiencia en la que estamos empezando, no solo con cirugía vascular, sino con otras especialidades de adultos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación a este foro, la verdad, tan magnífico, de gente tan brillante que habla y que sabe mucho de esta patología. Yo la verdad soy aquí una inexperta absoluta. Y sobre lo que también ha contado él, yo voy a dar simplemente unas pinceladas sobre cuál es nuestra visión. La doctora Marín y la doctora Mendieta, yo misma, somos los que seguimos los pacientes con anomalías vasculares en la edad adulta. Pero nuestra consulta es una consulta de transición continua. La tenemos los lunes también el doctor López tiene una consulta en el infantil y nosotros en adultos. Y al final de esa jornada, o a mitad de esa jornada, muchos de los pacientes los vemos de forma conjunta. El doctor López muchas veces nos puede presentar a pacientes que ya en la edad infantil cree que probablemente tendrán que seguir vistos en la edad adulta, y nosotros también seguimos siendo pacientes que él ha tratado desde la edad infantil, pero que siguen viniendo y que requieren sucesivas intervenciones o nuevos cambios de tratamiento, nuevos planteamientos, y los seguimos viendo los tres juntos, con lo cual nuestra consulta es una consulta de transición continua y bueno, por ahora es así y yo creo que la verdad... Ya veremos cómo va, pero bueno, yo voy a dar simplemente ahora unos ejemplos, algunos ya los ha dicho el doctor López, sobre cómo la edad adulta cambia o nos hace ver de forma distinta las anomalías vasculares. Uno de ellos es la propia edad del paciente. El paciente envejece y con ello los procesos de cicatrización. Arriba tenemos una resección de una vena marginal en el síndrome de Servel. Y entonces, aunque obviamente era una chica de 20 años, que no puso ningún tipo de problema para la cicatrización, probablemente no sea lo mismo que en un niño. Nosotros, como cirujanos vasculares, que estamos acostumbrados a ver gente muy mayor, probablemente, aunque tenga algún pequeño problema de cicatrización, no creo que nos parezca en absoluto ni nos asuste. Pero obviamente es muy diferente a la cicatrización del niño, ya que abajo tenemos dos resecciones de una malformación venosa en un pie y en una mano, y entonces también pues, los problemas que las cicatrices en la planta se suelen abrir y pueden plantear algún problema. Otro era el tromboembolismo pulmonar. Aunque en la edad infantil o en el neonato es menos frecuente, probablemente con la edad, en las malformaciones venosas extensas, podemos tener un mayor riesgo que, como bien ha dicho el doctor, no sabemos muy bien ni a qué edad, ni cuál anticoagular, ni cuál es la evolución que va a tener, ¿no? Esta, en cambio, es una chica, una adolescente de 14 años, con una malformación venolinfática en miembro superior derecho y mama, que tuvo una trombosis venosa profunda de la vena basílica y un tromboembolismo pulmonar muy severo con 11 años, y desde entonces estaba anticoagulada con Sintrón, porque tenía una vena basílica de 2 centímetros de gran tamaño con un flebolito, y que dada la situación que teníamos una niña de 14 años anticoagulada porque era una vena grande con un flebolito en su interior, lo que decidimos fue resecar esa vena basílica y quitar el flebolito para que ella no tuviera necesidad de tener más anticoagulación. Otro ejemplo es que lo ha puesto también el doctor. Los condicionantes propios del adulto. El adulto puede tener un embarazo, un parto y un puerperio. Este era el caso de esta chica de 35 años con un síndrome de Klippel-Trenaunay, que tuvo un embarazo sin complicaciones, un parto ectópico a las 39 semanas y se fue a su casa con Clexane 60 en el puerperio sin ningún tipo de complicación. Y luego los condicionantes propios del adulto está el trabajo. Cómo puede condicionar su anomalía vascular, su día a día, y cómo él puede intentar seguir siendo una persona que realice su vida laboral y pueda seguir ganándose la vida. Este es el caso de un hombre de 47 años, zurdo, delineante. Había sido operado 3 veces en La Paz, otras 2 veces fuera, pero se perdió en el seguimiento. Y acudió hace un año a nuestra consulta. Ya presentaba una lesión axonal moderada de nervio cubital y mediano izquierdos de la última cirugía. Y entonces nos vino a la consulta con esta nueva anomalía venosa en la muñeca izquierda, que operamos, pero obviamente él tenía muchísimo miedo, siendo delineante y zurdo, a que ya había pasado por un proceso que había implicado una rehabilitación muy larga y costosa para intentar recuperar esa mano. ¿Qué implicaciones podría volver a tener una nueva cirugía? ¿Cómo influye también la anomalía vascular en su vida social, en su vida personal, en su vida familiar y sexual? Puede limitar la movilidad,
por dolor de la misma y por tener también una incapacidad funcional. Esta es una mujer de 45 años con una malformación venosa en mano y antebrazo, que hemos operado varias veces, que se ha esclerosado también, y ella es enfermera, y nos contaba en la consulta cómo, bueno, pues estaba de baja porque en algún momento, si tiene una parada cardiorrespiratoria, ella no se veía capaz de hacer una RCP. Luego tenemos a esta chica con una extensa malformación venosa del miembro inferior derecho y con infiltración de la rodilla, con una artrosis moderada, y entonces ella se había cogido una plaza de parking muy cerca de su garaje porque estaba muy porque estaba muy limitada para andar. Estos condicionantes que muchas veces no los preguntas o no los tienes en cuenta son muy importantes en su vida del día a día. Y otro ejemplo es esta chica con una extensa malformación del labio mayor venosa, que aparte obviamente de los problemas sexuales que le puede implicar en su vida personal, es que no se podía sentar del dolor que le condicionaba. La apariencia física es muy importante. Como ha aceptado durante la adolescencia, que es quizá el momento más importante para el desarrollo de los trastornos de personalidad, su anomalía vascular es clave para que él tenga satisfacción con su cuerpo y así se relacione en el medio que le rodea de una forma adecuada. Él tiene que saber que los cambios que condicionan su anomalía vascular pueden ser permanentes y definitivos. Las cicatrices serán definitivas. Algunos pueden ser temporales, porque algunos segmentos se pueden resecar, pero otras serán definitivas. Y el deterioro de la imagen personal asocia un impacto muy importante, y esa persona presenta una alta vulnerabilidad psicológica. Luego tenemos estos procesos. Esta es la paciente que ha presentado también la doctora Marín, que tuvo un recambio de prótesis, porque tenía una degeneración articular de la careda muy importante y una limitación en su vida diaria y mucho dolor. Entonces, aquí necesitamos que otros especialistas se involucren con nosotros, como en este caso los traumatólogos, implicando recambios de prótesis, y no solo de cadera, sino ahora estamos viendo mucho en limitaciones en la movilidad articular de la rodilla. Y luego la pérdida en seguimiento. Un paciente como es este, con una extensa malformación venosa en mano y antebrazo, que fue intervenido en la infancia y en la adolescencia, la última vez a los 18 años en el hospital, y que después desapareció y nos volvió el otro día, 14 años después, a la consulta. Con lo cual queremos que las consultas de transición son básicas para que nuestro paciente evolucione de forma favorable y no empeore a lo largo del tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues...